Bueno, estamos acá para ponerle un poquito de informalidad al tema y tirar tips que nos sirvan a los empresarios, sobre todo apuntado a la pyme, ¿no? Hoy me gustó como tema y vino al pie perfecto lo de la primera entrevistada, Verónica, con respecto a empresas de familia. Un tema delicado, empresas de familia, te digo porque me consta. Hermoso también, es fantástico. Pero tiene sus problemas y tiene sus altibajos. Como primer consejo, la realidad es que se asesoren. Hay consultores, hay especialistas en empresas de familia, especialistas que te van planteando un panorama en plazos. Uno sabe que es una empresa de familia del día uno, o sea, no hace falta que... Y cuando digo familia lo estoy trasladando casi básicamente a solución a los hijos, ¿no? Así que hay gente que se especializa en eso y lo hace perfectamente bien, pero si uno no recurre a ello, hay 4 o 5 tipos más, pero hay puntos que uno debería ir teniendo en cuenta con la solución de sus hijos. Más cuando una empresa de familia ya nace así, ¿no? Nos decía Verónica que vino el abuelo, después lo escuché así, el abuelo, mi padre, no dijo mi padre y mi tío, porque no lo dijo solamente, no me consta, y somos los hermanos. Sí. Eso indirectamente está diciendo 1, 1, 2, por lo menos, no sé si son 2 o 3 hermanos, pero lo que voy es que se empieza a ramificar la empresa. Y hemos hablado otras veces, Yamila, que yo te digo que a los hijos se reciben de hijos cuando nacen, se recibieron de hijos. Eso no los habilita a trabajar en la empresa, de ninguna manera, ¿sí? El día de mañana tendrán parte de la empresa en acciones o en lo que fuera. Y no siempre los hijos quieren seguir en la empresa. Es a veces más una ilusión de los padres, de ver la continuidad. A veces cometemos el error de forzar el camino. Pero es casi un mandato implícito ese, ¿no? Por otro lado. Sí. Es verdad lo que decís, pero también los empresarios de primera generación, hablo por nuestro caso, hacen que los hijos, y esto lo voy a decir entre comillas, sufran mucho en la empresa. Sufren mucho en la empresa, porque cuando somos empresarios de primera generación, nuestros hijos vivieron con ese estrés, con esas carencias muchas veces, y todo lo que implica emprender una nueva empresa. No pasa lo mismo con las segundas generaciones y demás. Entonces, tus hijos han visto el sacrificio que existe durante mucho tiempo, a veces recompensado, a veces no. Y hace que por ahí la empresa no sea una imagen de felicidad para ellos y en su vida, sobre todo cuando eran chicos. Ojalá sí, ojalá se pueda y hayas podido trasladar eso y hayas hecho partícipe de todo eso a tus hijos. Por supuesto que tiene que ver mucho también el matrimonio y cómo lo encarás desde tu núcleo familiar, el tema de la empresa. Pero bueno, más allá de eso, tocando el punto, hoy quiero tocar 2 puntos. De padres a hijos, que es la sucesión casi natural. Y después dar un ejemplo, si tenemos tiempo, de los grandes problemas que tienen empresas familiares o no, cuando no es de padres a hijos, sino que es entre hermanos, entre... Que ocurre mucho también, ¿eh? Muchísimo. La gente ni se imagina las cosas que han pasado y ejemplos terribles, de para bien y para mal. Pero bueno, el primer punto que yo quería tocar era la sucesión a hijos, de padres a hijos, y hay 3 ramas definidas. Una se llama sucesión en línea directa. O sea, quiere decir que los hijos siguen con los mismos negocios, que el mismo negocio, van continuando la empresa, se van modernizando, deben ir modernizándose, ayornándose. Eso sucede más o menos con el 30% de las empresas. Pero lamentablemente, ese tipo de empresa de sucesión de línea directa, donde solamente te vas modernizando, siguiendo exactamente con lo mismo, llega que, esto es estadístico lo que te digo, que solamente el 5% llega a los nietos. El 5% llega a los nietos. Sí. Hay charlas buenísimas de empresas de familia. Hay una bodega, creo que en Portugal, que lleva 1000 años. 1000 años. Es fantástico. Es un análisis. Yo tuve la suerte de participar en una charla de empresas de familia y hay 2 o 3 ejemplos más, pero esa lleva 1000 años. Es increíble.
Pero manejémonos por el estándar, y más en un país como Argentina, hablemos de Argentina. Ya te digo, las empresas que siguen en línea directa de del mismo rubro, todo, más allá de que deben ayornarse, si no dura menos, no llega a la segunda generación, el 30% llega a los hijos y solo el 5%, el 5 a los nietos. Llega a los nietos. Después, el otro desarrollo de padres a hijos es negocios de afinidad. O sea, se mantiene el negocio principal, pero los chicos, los hijos, estudian, se preparan carreras afines a ese tipo de empresa. Logística, administración. Exactamente. Que, entre paréntesis, por suerte nuestra empresa está pasando eso con nuestros hijos y sobrinos, ¿no? Porque nuestra empresa está creada por cuñados. Así que esa se llama negocio de afinidad. En ese estudio se profesionalizan y empiezan o sea, consagran, fortalecen el negocio principal, pero empiezan a tener negocios afines y relacionados. Hay 1000 ejemplos, que no me salen ahora, solamente pondría el ejemplo de los míos, pero hay cantidades de ejemplos que tienen mucho que ver con la empresa y van anexando porque la vida misma, o porque los negocios se van presentando por necesidad sí, misma. O por diversificar, o por una cuestión de separar un poquito y hacer algo distinto, paralelo, sí, sin terminar de estar involucrado. Exacto, una unidad de negocio siempre afín, para no cambiar, no pasar de alimentación a minería, por decirte algo, ¿no? Pero bueno, vos pensás que en una empresa, cuando los hijos van estudiando y van anexando conocimientos y van haciendo benchmarking, que van viendo necesidades de uno y de otro, vos llegás en este caso nosotros, a una obra y el comprador o el contratista te dice lo que va necesitando y te pintan negocios parecidos o que tienen una afinidad con lo que tenés vos. ¿Y eso a qué edad estadísticamente ocurre? O sea, ¿está estudiado que eso sucede cuando los hijos llegan a qué edad? ¿O no, es una cuestión natural que se va dando? Más que edad es madurez de tu hijo con respecto a lo que quiere hacer en la empresa, porque vos tenés que definir claramente pautas en la empresa. Hay criterios, que hay 5 principales que lo tenés como un mandato, que vos tenés que definir. Primero que nada, el ingreso de los miembros a la familia. Tenés que definirlo y cómo se van a comparar con cualquier otro aspirante a ingresar a la familia. Tu hijo u otro. Vos tenés que tener pautas claras de eso. Uh-huh. Otra pauta que tenés también es el egreso, los criterios de los egresos de los familiares. Vos tenés que tener claro cuándo se va a ir el tío, tu papá. Pues, sí, o vos mismo. Y vos mismo y queda... Te terminan echando a patada. Al viejo lo ponen en la esquina porque ya jode. Pero es así. Ya te digo, para salir de esta estructura y hablar un poquito más, tenés que tenerlo fijo. Eso se hace, eso se trabaja, se define cuándo es el egreso y de qué manera. Sí, no es que a los 18 cumplís los 18, nene, y te venís a trabajar conmigo porque no querés estudiar o lo que sea. O sea, a los 65 dice que me tengo que jubilar y me fui. No es tan así. Eso es pautado, tiene que estar consensuado con los socios primeros, que ya te digo, pueden ser hermanos, tíos, que ya nacieron junto con la empresa. Después tenés que definir y cumplir pautas de un proceso de sucesión. Yo aconsejo que eso se asesore, porque hay seguros, vos pensás que hay familiares que se retiran y piden la parte. No, técnicamente no es así, pero lo entendemos todos, piden su parte. Y la empresa por ahí no está en condiciones de dar la parte, pero hay un montón de líneas de seguros, de crédito y demás, que vos vas preparando para, llegado el momento, darle esa parte a la persona que quiere, que ya te vas diciendo anticipadamente que quiere dejar a cierta edad la empresa y retirarse, no seguir con la empresa, y no tiene hijos posiblemente, o no tienen ganas. Eso hay que planificarlo, porque eso es contable y eso no es un determinante. Se puede tener definida la responsabilidad de cada uno, de tus hijos o de quien sea que vaya a asumir, definir la responsabilidad, más allá de qué cercanía tenga con vos. O sea, no es que si es tu hijo, sí o sí va a ser el próximo gerente. Exacto. Ese es el ejemplo. Tu hijo puede ser posiblemente el mejor chofer que tenga, ¿no? O el mejor operador de una máquina que tenga. Entonces, eso tiene que estar absolutamente definido, no tiene que excede el deseo del padre, y a veces
excede el deseo del hijo también. Siempre es bueno que lo que desea el sucesor es lo que llegue, porque lo va a hacer con otras ganas y con otro ímpetu. Sí, bueno, pero a ver, si no estás calificado, o sea, si tenés algunas habilidades un poco acotadas, no me vas a venir a arruinar la empresa que tiene 3 generaciones porque vos querés ser el CEO. Te la arruinan. Y eso es una ruina si no tenés claro y no pautaste todo lo anterior. Y si no definiste que, bueno, pero es así, lamentablemente es así. Por algo te estoy diciendo que, fíjate que las empresas que no tienen impronta de los hijos y que no fueron poniendo sus negocios afines y demás, el 5% llega a los nietos, porque eso detona. Esto es así. Otro punto clave que hay que determinar son las pautas de ingresos. Vos no ganás más porque seas mi hijo, vos tenés que ganar por la tarea que estás haciendo. Y eso tiene que estar claro, tiene que estar muy claro. Y sí, por supuesto, un hijo, entre comillas, futuro dueño, seguramente va a ganar muchísimo menos que la persona que entra, que mejor dicho, que está desde antes, y seguramente va a ser un subalterno de él en el puesto que ingrese. Debe ser así. No puede recibirse de hijo, como te dije, te recibís cuando naces, pero después tenés que recibirte o perfeccionarte o hacer algo que te vaya escalonando en la empresa hasta llegar al puesto. Ojalá llegues así, ojalá, y ya te digo, también tienes que ser pautado porque los primos, los hermanos, acá el mérito sí juega, digamos. Esto es meritocracia pura. Si querés que sobreviva la empresa, si querés que sobreviva la empresa. Y otro tipo de empresas son la transformación radical y absoluta, que es como título, que los sucesores siguen absolutamente con otra empresa. Absolutamente son las que más duran, pero ¿por qué? Porque pasan a ser, entre comillas, otra vez primera generación. Lo que pasa que los hijos usan la experiencia adquirida, las herramientas, todo lo que saben, más los contactos que tienen por ser hijos del empresario tal, ¿sí? Más el poder económico, si en esa empresa le fue bien, cuentan con un respaldo económico de inicio que usan la empresa y cambian absolutamente la empresa. Hay casos en Bahía Blanca, hay un montón de lados que fueron mutando hasta ser una empresa absolutamente distinta de lo que cómo nacieron, ¿no? Entonces se van convirtiendo como en primeras etapas de empresas, primeros empresarios, pero si vos te fijas, el apellido lo relacionás y viene de algún empresario de la lana, de esto, del otro, es un empresario de construcción o lo que fuere. Eso en definitiva es los puntos claves de una asociación de padres a hijos. Pero ya digo, lo correcto es asesorarse. Es un tema escabroso, difícil, tan importante que uno lo toma como algo natural. Y la asociación de padres a hijos es dificilísima, desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, y por sobre todo, si tenés una pyme o una empresa grande, estás poniendo en riesgo, si no lo asumís bien y no lo tratás como corresponde, el puesto, el trabajo de muchísima gente que ve cómo la sucesión no solamente no la favorece, sino que se dan cuenta que tiende a desaparecer la empresa. Como consejo, vuelvo a decir, si me aceptan un consejo, consulten a profesionales, que no es un detalle menor la sucesión. ¿Y cuánto tiempo puedes llevar aproximadamente? De acuerdo a la empresa que tenga, de acuerdo al tamaño, a la cantidad de empleados y de acuerdo al tipo de persona. Eso sí que es subjetivo. A la amplitud mental que tenga el padre de ceder, los hijos de entender y demás. Traje un ejemplo que lo podemos dar en 2 minutos, que es interesantísimo para aquellos que quieran ver. Hay una serie, hay varias series, ¿no? Pero yo recomiendo en el History Channel que vean documentales actuados de gigantes de la industria, gigantes de la comida. En Discovery también hay. Yo lo recomiendo porque hay un caso emblemático que yo lo tomo siempre, de una lucha de hermanos casi insólita, al punto tal que casi te spoileo el final, ¿no? Porque a los 91 años, cuando muere John, todavía no había perdonado a Will. Estamos hablando de John y Will Kellogg. Cada uno exitosísimo en lo suyo, vivieron su guerra durante años y años y años y no disfrutaron el éxito que los dos tuvieron. Hoy Kellogg es una empresa que a nivel mundial factura $14.000 millones o más. Y vos pensás que en 1878 se funda un sanatorio que se llamaba Battle Creek, en Michigan, y John Harvey Kellogg era un médico. Y Will Kellogg era el hermano, nada más que el hermano, menospreciado por John porque era el médico, no valorado, pero el tipo una cabeza empresarial, Will, impresionante.
Y él era empleado de ese sanatorio que llegó a tener 1000 empleados y 10.000 pacientes. Entre los pacientes que tuvo, Henry Ford, Edison, Rockefeller. Sí, lo llamaban Centro Médico y Spa Biológico. Bueno, una cosa adelantadísima. Ellos eran de la religión adventista y hacían un culto de la sanidad de la alimentación. Y en ese punto, el médico John Kellogg hace las hojuelas de maíz para los desayunos saludables, ¿no? Sin saber que estaban descubriendo un cambio de paradigma en la alimentación del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Y el encargado de hacer esas recetas, esos cereales, era Will, el hermano. Pero literal, si uno lo ve, lo tenía como el che pibe. Entre los pacientes que fueron, esto es un tema apasionante para mí, estaba Charles Post, que nadie lo conoce como tal. La hija trascendió, Marjorie Post, mucho más, que era tanto, él sufría de problemas de estomacales y demás, y se internó en esa clínica, y vio en los cereales, y hablar tanto como renegaba el pobre hermano Will de que el hermano John no le daba bolilla, que puso la empresa más grande de cereales del país, Post. Y la guerra fue de Will contra Post porque le robó la fórmula como paciente, lo tenía de ayudante en la cocina como un paciente que era el colaborador. Dijo, yo te entiendo porque tu hermano qué mal tipo, yo te ayudo. El tipo era peor, era el diablo y le robó entonces Will le compra la receta porque tiene, bueno, es extenso pero apasionante porque se le incendia la clínica, John saca un crédito Will, hace los cereales Kellogg, con eso crece, pelea como loco contra Post, que hace lo mismo. John reconstruye el hotel y hace los cereales también, y le pone Kellogg, y empiezan a pelear por la marca. En definitiva, después la justicia dice que Kellogg es Kellogg, en cereales, gracias a Will, y le da la razón. Eso hizo. John fue premio Nobel de Medicina, fue un monstruo en lo suyo. Y Will, ni te digo, fue el fundador de Kellogg. Y Post tiene otras empresas terribles. Los tres, uno terminó se suicidó, y dos murieron a los 90 años sin perdonarse. Y al final te deja la frase que para mí, viste que yo soy un amante de las frases, las tiro y las pregono. Se dieron cuenta que hay que ganar porque se disfruta y no disfrutar porque se gana. ¿Entendés? Si ellos hubieran disfrutado lo que hacían, que eran buenísimos cada uno en lo que hacían, hubieran disfrutado de su trabajo y hubieran ganado muchísimo más, porque no es ganar solamente dinero, el dinero le sobró a todos, pero tuvieron vidas miserables. Ya te digo, hay que ganar porque se disfruta y no disfrutar porque se gana. Creo que esa es la enseñanza que te deja esa serie. Véanla, se la recomiendo. Son muchísimos casos de gigantes de la comida, de gigantes de la industria, que van a ver que todos tienen un punto común, terminan siendo filántropos todos porque se dan cuenta que al final de su vida necesitan dar, está pasando hoy, necesitan dar porque fueron tan amarretes con ellos mismos, se privaron de tanto por esas luchas de poder que se perdieron la vida se les fue y no se dijeron entre hermanos o no se dieron un abrazo. Tristísimo. Si hacemos caso un poquito a eso, desde lo subjetivo, y vamos profesionalizándonos en la empresa y hacemos una sucesión organizada, vamos a seguir desarrollando buenos planes de negocio. Muchísimas gracias.